Este, Vamos a tomar ahora el texto del Evangelio. En la mañana meditamos en torno a Ezequiel 3:1, ese texto latino que dice: Comede volumen istot et vaden loqueras filios Israel. Cómete este rollo, este volumen, este libro y llévalo a los hijos de Israel. Ya hablábamos en la mañana acerca de la importancia del libro y de la formación y de estar capacitados para servir a Dios y sobre todo ser esos instrumentos. Esta segunda reflexión de la tarde le llamo las obras en la balanza. Voy a tomar el texto del Evangelio ahorita un momento más, pero antes quiero explicarles, pues le llaman, bueno, es un decorado que tiene un segundito nomás. El nombre es un tímpano, se le llama tímpano dentro de la arquitectura. Ahorita lo veremos, lo referiré. Pero lo importante es ver primero el conjunto al lado izquierdo, viéndolo de frente, esa imagen de nuestro Señor, y con un séquito a la izquierda, a la derecha, etcétera. E hice un acercamiento en el recuadro que está a un ladito, del lado derecho, mirando de frente, donde está el arcángel San Miguel con una balanza. Y atrás de él, digamos, a su lado izquierdo del ángel, del arcángel Miguel, una imagen demoníaca, una imagen referida al demonio, al Satán. Y en las manos del arcángel San Miguel aparece una balanza con una persona llorando que está del lado del demonio y otra persona con un rostro de asombro que está en el otro platillo de la balanza, que obviamente está orientado hacia la imagen de Cristo que está en el centro. Ya puedes ver un poquito tú, digamos, ya el detalle, pero también ya el conjunto. Bien, le llamo las obras en la balanza porque la invitación de hoy es para que seamos como niños, recuperemos la infancia espiritual, un tema que hemos tratado en varias ocasiones, pero que ahora voy a focalizarlo desde una apreciación de una gran santa que conoce mejor que nadie lo que significa ser como niños, Santa Teresita del Niño Jesús. Pero bien, vamos a encomendarnos a Dios en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por la jornada que hemos concluido algunos, otros hemos de iniciar un momento para contribuir al reino en medio de la tierra. Te pedimos, Señor, que nos concedas seguir santificando nuestra jornada en las labores cotidianas o en las labores de este apostolado que es para el bien de muchas personas. Adelante, Fer, vamos a leer el texto del Evangelio. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: os aseguro que si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué os parece? Suponed que un hombre tiene 100 ovejas. Si una se le pierde, ¿no deja los 99 en el monte y va en busca de la perdida? Y si la encuentra, os aseguro que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Lo mismo vuestro Padre del cielo no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, he subrayado en letra morada, creo que todo el texto, prácticamente estos 10 versículos hablan del ser como niños. Pero he puesto en color morado la pregunta de la discusión que los apóstoles iban haciendo en el camino. ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos?
habla de la importancia y el Señor presenta al niño como nuestro modelo. Y nos asegura que si no volvemos a ser como niños, no tenemos parte con Él. Bien, vamos a focalizar con el tema de la balanza. Adelante, Fer. Esta imagen que poco abordamos acerca de nuestra vida cristiana en el tema de la balanza. Puse nuevamente este acercamiento a lo que es este tímpano en la Basílica de Vézelay en Francia. Ahí es donde está este tímpano y este fragmento del tímpano. Quise poner este fragmento precisamente para hablar acerca del tema de la balanza. Y sobre todo que en el encuadre que tú ves en la totalidad de la primera diapositiva, de cómo el Señor está en medio y se encuentra, digamos, la escena del juicio final, que es el arcángel San Miguel, a quien se le ha dado la prerrogativa de ser el que tiene la balanza donde está el que hizo el bien y obviamente en el juicio justo, en otro platillo, aquel que no hizo las cosas bien. Aquí viene la referencia, te decía, la Basílica de Vézelay en Francia, para hablar del tema de la balanza. Bien, el tema adelante es en torno al ser como niños. Por eso hablamos de la infancia espiritual. A mí me agrada mucho cómo lo expresa un místico del siglo XX, un laico, que reitero, ojalá algún día lo hagan santo. Emmanuel Mounier refiere el tema de la infancia espiritual, sobre todo diciendo que vive la infancia espiritual aquellas personas que tenemos un alma perdonada y perdonadora. Yo creo que lo esencial es ese, o sea, no cargar nada ni mío ni de los demás. O sea, ser capaces de soltar los lastres, de soltar todas esas cargas que llevamos, esos resentimientos, pero también esos remordimientos. Resentimientos hacia quien nos ha hecho daño y remordimientos por lo que tú y yo no somos capaces de perdonarnos. Manuel Munier dice, tú vas a ser niño cuando no cargues nada, cuando no lleves lastre sobre tu espalda. Ser niño significa tener un alma perdonada, o sea, que tú te hayas perdonado. Efectivamente, tú y yo de pronto tenemos cosas que nos dejan frustrados, que nos impiden sentirnos satisfechos. Y dice Manuel Munier, ser como niños es sentir a Dios como papá, y un papá que nos ama, más allá de lo que hayamos hecho, porque Él es papá, más allá de los merecimientos que tengamos, porque Él es padre. Pero si tú no debes cargar ningún remordimiento hacia ti, no cargues resentimientos también hacia los demás. Tienes que ser un alma perdonadora. Y bueno, este tema creo que es muy seguido, muy afín a lo que dice Santa Teresita del Niño Jesús. Dice que la infancia espiritual, lo importante será aquello que es valioso para nosotros. Y dice, lo más valioso o la divisa es no tener fortuna. O sea, lo más valioso es no ser afortunados. Digamos, sentirnos que no tenemos méritos. O sea, dice, eso es lo que realmente es sentirnos valiosos. Pero entonces dice, bueno, cuando yo llegue ante Dios, ¿cómo voy a presentarme ante Dios cuando Él me llama a juicio? Y dice Santa Teresita del Niño Jesús, dice, en la tarde de la vida compareceré delante de vos, con mayúscula, delante de Dios, con las manos vacías. Esa será la forma en que yo me presente ante Dios. Adelante. En realidad son manos colmadas de bienes. Porque esas manos vacías, dice Santa Teresita del Niño Jesús, serán pues realmente colmadas por los bienes de la misericordia de parte de nuestro Señor. Y dice Santa Teresita, yo pienso en las palabras que Dios nos ha dicho. Traigo conmigo mi recompensa para dar a cada quien según sus obras. Y dice Santa Teresita en ese acto de ofrenda del 9 del mes de junio del 95, en sus últimas conversaciones, dice, y bueno, yo me pregunto si ante Dios que viene conmigo con su recompensa,
para dar a cada uno según sus obras. Dice, pues me voy a ver en un apuro porque yo no tengo obras y entonces, pues no podrá darme según mis obras porque mis obras son infinitesimales. Y dice Santa Teresita, mi tranquilidad, mi dicha se encuentra en que Dios me va a dar según sus obras, no según mis obras. Y aquí es donde adelante dice Santa Teresita, lo que realmente estará en la balanza van a ser los méritos de Cristo. Y nuestra necesidad de sentirnos niños, o sea, que dependemos totalmente de Dios, de acogernos a los méritos de parte de Jesucristo. Pero bueno, o sea, qué bueno que este pensamiento lo expresa no el padre Rogelio, que puede parecer a una ocurrencia, sino que realmente este pensamiento lo está expresando una mujer tan santa como lo fue Santa Teresita del Niño Jesús. Por eso, lo que ella está diciendo es que si somos realmente y vivimos la infancia espiritual, donde no nos sentimos con méritos, ni que hayamos crecido, ni que tú y yo seamos importantes, ni que tú y yo sintamos que todo mundo debería admirarse ante nosotros. Dice, la única confianza de la persona que vive en la infancia espiritual se encuentra en la persona de Jesucristo. Digamos, la invitación es a que tú y yo no seamos confiados de los méritos que pensemos tener, porque en realidad los únicos méritos valiosos son los de Jesús. Por eso, como niños, nos sentimos necesitados de aquel que nos ama y que nos da todo. Confiar solamente en la persona de Cristo. Y bueno, dice adelante Santa Teresita, presentarnos ante Dios totalmente con las manos vacías. Dice, esperamos al final de, de los tiempos que todas las almas, cualquiera que haya sido nuestra concepción de la vida espiritual, vivamos el desposeimiento. Digamos, aunque sea el comparecer ante Dios en condiciones, digamos, no tan favorables, pero en realidad son las más favorables. Igual que un pobre o que un niño, es decirle a Dios, Señor, vengo con las manos completamente vacías. Y dice, para aquellas personas que tenemos méritos o que pensamos tener méritos en el platillo de nuestra balanza, lo mejor es dejar todo eso y decir, nada de eso alcanza para poder yo merecer lo que tú me quieres dar. Y entonces renunciar a nuestros méritos, renunciar en la pobreza hasta llegar a la pobreza, dejar a un lado ese presunto enriquecimiento y, digamos, expropiarnos de ese enriquecimiento para entonces poder vivir la infancia espiritual. Y en ese sentido, Santa Teresita adelante, su proyecto de vida era ser Santa Teresita del Niño Jesús, de Jesús Niño. Tengo que decir que el nombre completo de vida consagrada de Santa Teresita de Lisieux o Santa Teresita del Niño Jesús es Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz, porque en el Jesús Niño y en la Santa Faz que refiere el Viernes Santo, referido al rostro divino impreso en el manto de la Verónica, en el Jesús Niño y en el Jesús del Gólgota se encuentra el Dios que es dueño de todo, que se despojó de todo. O sea, aquel que era el dueño del universo quiso nacer en un pesebre. Aquel que era dueño de todo se le despojó hasta de su vestidura. Y entonces dice Santa Teresita del Niño Jesús que la vida cristiana para ella consiste en ese aprender a no hacer fortuna, a no atesorar cosas,
a vivir siempre como niños. El tema es el de la infancia, conforme a la invitación evangélica de parte del Señor. Y dice, la infancia espiritual es nuestra meta. La infancia espiritual también es el inicio, el punto de partida, pero la infancia espiritual, ese no hacer fortuna, ese no sentirnos tú y yo que de pronto somos importantes y que hemos crecido, dice, en realidad es el camino más breve para alcanzar la meta del reino que hoy el Señor nos está compartiendo. Bien, voy a hacerle referencia adelante a 2 episodios de lo que ha sido los imperios, los sacros imperios. Este primero, referencia sin títulos, es a una práctica que se hacía en el Imperio Austriaco. Tú ubicas que antes de la Primera Guerra Mundial, el archiduque austriaco, Francisco Fernando, sí, algo así, fue un atentado contra él, lo que detonó lo que prácticamente fue la Primera Guerra Mundial. Entonces dice, o sea, de acuerdo a la cultura de Austria, la muerte, recuerdan también otra cosa, perdón por las glosas, Adolfo Hitler era austriaco, más que alemán. O sea, Austria era realmente un enclave de poderío. Y entonces, refiriendo a esa importancia de Austria, ellos manifiestan que la muerte se enfrenta sin títulos, digamos, sin funciones, yo soy tal, yo hago tal cosa, sino en la absoluta desnudez. Y entonces se cuenta que en el entierro de los emperadores austriacos, el pueblo llevaba en aquel cortejo el ataúd ante la iglesia de los capuchinos en Viena, que era donde se le llevaba para que hicieran los servicios fúnebres litúrgicos, y allí ante la puerta cerrada se daba el siguiente diálogo. La puerta cerrada de la iglesia de los capuchinos. ¿Quién es? Preguntaba el prior desde dentro del templo. Y la gente contestaba, el emperador Rogelio, rey de Bosnia y de Herzegovina y de Austria. Aquí no conocemos a esa persona, respondía el prior. Y luego otra vez el diálogo, ¿quién es? Pues Rogelio Narváez Martínez, rey de la Patagonia y de puntos circunvecinos. No, aquí no conocemos a esa persona. Y a la tercera ocasión, porque era un rito, otra vez el prior, otra vez, ¿quién es? Y bueno, ya a la tercera el pueblo en masa solo gritaba, es Rogelio. Y entonces se abrían las puertas. O sea, sin títulos nobilicios, sin títulos de alguien que se siente que es grande. En realidad, yo soy Rogelio y nada más Rogelio. Y tú eres ese nombre bello que tus papás te pusieron cuando fuiste bautizado. Simplemente esto. O sea, aprender que la infancia espiritual significa no valorar nuestras fortunas. O sea, el que tú y yo hayamos tenido oportunidad de estudiar y los títulos que tengamos por haber estudiado no nos hacen más ni menos. El que tú y yo, no sé, poseamos un patrimonio, el que tú y yo, no sé, tengamos ciertos elementos que pudieran hablar de fortuna, no nos hace más ante Dios, simple y sencillamente. Tú y yo somos sus hijos, somos niños. Adelante, Fer, la última diapositiva, aunque bueno, no es la última, es la penúltima. Se cuenta lo que tú ya ubicas, que en el Sacro Imperio Romano, al que iba a ser el sucesor de la silla imperial, antes de que se le ungiera, antes de recibir la investidura de monarca, el Senado del Sacro Imperio Romano le llevaba a las afueras de la ciudad de Roma, en donde había, digamos, si no una cantera, por lo menos un depósito de cantera, donde se concentraban enormes bloques de mármol que se usaban para la construcción. Y entonces al que iba a ser ungido como el emperador, se le solicitaba que eligiera uno de los bloques que fuera de su agrado.
el Senado le decía una vez que ya elegía el bloque. Este bloque de mármol será trabajado por el mejor artista para que así lo podamos colocar en el mausoleo donde descansará tu cuerpo inerte. O sea, antes de que asumas todo el poder, acuérdate que un día te vas a morir. Antes de que te embriague la cabeza con el poder y con el sentirte el más importante del mundo, acuérdate que un día vas a morir. No se te olvide. Concluimos adelante hablando de este ser como niños. Esta es la oración litúrgica, aunque Rogelio en su necedad le ponga otros elementos. Yo le pongo 4 elementos al momento en que oro por alguien que haya fallecido. Pero los primeros 2 de esos 4 son estos 2. Cuando alguien fallece, ¿a qué apelamos? A que un día entra al reino, cuando el Señor dice que si no se hacen como estos niños, no entraréis en el reino. La iglesia dice que por el amor y la misericordia de Dios nuestro Padre y por los méritos de la pasión gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, el alma de nuestro hermano Rogelio merezca gozar de la vida eterna. Amén. Descanse en paz, que así sea. Si un día aquellos que nacimos como niños estaremos en la total desposesión, nada de lo que hayamos adquirido en el tiempo se va a adherir a nosotros. Los méritos son de Jesús y el amor y la misericordia es del Padre eterno. Que Dios pues nos conceda hoy no discutir quién es el más importante, que seamos como niños. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.